Bienvenidos nuevamente a este canal. Esperamos que todos los testimonios que han escuchado hasta ahora hayan sido de mucha bendición. Hoy les traemos la historia de una familia que conoció a Dios y su vida cambió para bien. Empezaron a experimentar muchas bendiciones, pero una decisión que tomaron en un momento cambió todo el panorama. Escuchemos esta historia. Hola, mi nombre es Doris Gómez. Tenía una gran ilusión cuando cumpliera mis 18 años y fallece mi papá. En el momento que él fallece, los sueños se fueron, las expectativas, pero quedó un seguro para pagar un semestre en la universidad. Cuando pago ese semestre en la universidad, conozco a alguien, un compañero de la universidad. Con el tiempo logró conquistar mi corazón y resultó siendo mi esposo. Duré con él 25 años. Llegué hasta el sexto semestre de la universidad porque después me gradué de mamá. Cuando me doy cuenta, estamos en una ruina terrible. Quedo embarazada de Nicolás, mi segundo hijo, y no tenía para comprarle un pañal para mi hijo. Fuera de eso, tratando de buscar ayuda, le sigo la idea a mi esposo y me lleva donde una señora bruja para que me hagan un baño, una cosa loca. Entonces recibo una llamada y alguien me dice que me quiere invitar a un encuentro. Y era una decisión que yo tenía que tomar porque yo me quería separar. Yo estaba muy aburrida con la vida que llevaba, aparte de todo que era alcohólica. Y cada 8 días empiezo a tomar. Embarazada de Nicolás tomaba. Llegó un momento que yo lloraba porque no me daba la media de aguardiente el viernes. Entonces realmente era una cosa tenaz. Era el deseo de llenar esa soledad, el deseo de llenar ese vacío que tenía de alguna manera. Era como esa herencia que yo había traído de mi papá. Ahí yo entiendo que estoy bajo la maldición de la ruina, que tengo problemas por haber tomado decisiones que no debía haber tomado y que tengo que casarme. Y nos casamos. Ya en el momento que nosotros nos casamos y conozco más de la palabra, un amigo de él empieza y trae unas máquinas de Estados Unidos. Pues resulta que esas máquinas eran las que él siempre había soñado. Y él veía eso como, es mi oportunidad, pero yo no tengo todo ese dinero para comprarlo. Y ahí comienza Dios a darle realmente como la oportunidad de volver a restaurar lo que se había perdido. Y sin dinero realmente Dios nos da esas máquinas. Y comenzamos en el 2001 en Santa Isabel con una empresa nueva, con una visión nueva. Empezamos a ser prosperados, a ser los pioneros de las formas continuas. Formas Jiré abrigó a mucha familia. Formas Jiré sembró en muchas personas que no sabían cómo trabajar. En ese transcurrir de lo de la empresa, igualmente estamos con el tema de que seguimos pagando arriendo. Cuando nosotros nos pasamos a la casa donde estábamos en arriendo, allí hacemos unas reuniones grandísimas para empresarios, pero realmente allí comenzó una situación donde la dueña de la casa creía que nosotros íbamos a montar allí una iglesia, porque realmente era mucha la bendición que había allí, había mucha gente. Llegó un momento, dentro de tanta oración que estábamos haciendo, que se crea una empresa en Barranquilla, exclusivamente para venir a distribuir papel a Bogotá, y a mi esposo le da a esta empresa un crédito de casi 100 millones de pesos en papel. Y ahí Dios abre la puerta. Fueron tiempos de mucha fe. Cuando él ya reúne una plata, reúne 40 millones de pesos, vamos a ver una de las casas, empezamos a hacer un listado, a visualizar, a mirar. Cuando llegamos vimos esta casa, fue sobrenatural porque no podíamos creer, era muy grande, como que la parte financiera siempre fue nuestra lucha, la parte más pesada, la parte más que tuvimos que conquistar. Entonces nosotros tuvimos que ejercitar muchísimo nuestra fe. Ya cuando llegamos a la casa, nosotros no lo podíamos creer, de verdad que ahí es donde uno dice que hay un plan y un propósito en la vida para cada persona. Era el tiempo de la restitución. En ese proceso tuvimos un tiempo muy especial al vivir aquí en la casa, al estar con la empresa, pero hubo un momento donde llega un negocio. Se le presenta una oportunidad de hacer una negociación con unos formularios. Entonces efectivamente se metió en su negocio,
no le fue nada bien, se le complicó la vida, aparte de todo le empezó a incumplir al cliente, le cobraban cláusulas de incumplimiento. Finalmente, cuando se dio cuenta, la empresa que había construido con tanto esfuerzo, que habíamos construido, se empieza a ir a pique. No hay cómo pagar, empieza a descuidar los clientes pequeños, los que realmente levantaron la empresa. Entonces él los empieza a descuidar y solamente se concentra en ese cliente. Ya el cliente no le paga con plata, le paga con papel. Realmente ahí es cuando viene el estrés, viene la desesperación, él empieza a enfermarse y cuando él se da cuenta ya no hay nada, ya no hay clientes, ya no hay ventas. Cuando volteamos a mirar ya él estaba totalmente solo con un solo empleado y esa persona que lo contrató lo dejó también solo con su problema. A raíz de eso a él se le subió muchísimo la tensión y se le daña el riñón, entonces empieza a volver muy pálido, muy amarillo, pero no sabíamos que realmente el problema era pues el riñón. Lo hospitalizamos, allí empieza una batalla entre la vida y la muerte. Él ya comienza un proceso de diálisis, llega aquí a la casa, hospitalización por casa también, pero el lunes amanece, dice ya vengo, se va a trabajar, ya venía bastante enfermo, llega a la casa y aquí fallece. Entra al baño y fallece. Y ahí comienza otra historia. Cuando él muere, yo al principio no lo creía y no lo negué mucho. Lo negué mucho y culpaba mucho a Dios. Siempre, a pesar de que cuando él se murió, yo la semana yo ya estaba estudiando. Fue un momento de no aceptarlo y muchas veces peleé con Dios y le decía a Dios, ¿pero por qué? Si todo iba tan bien, si ya estaba como esa promesa de que ya Dios lo había sanado después de que habíamos pasado pues por tantas circunstancias, después de que me acuerdo una vez que estaba tan mal que mi mamá sale de urgencias de la UCI y ella me pidió el favor que yo ore por él, porque si yo no oraba por él en ese instante yo creo que pues hasta ahí llegaba todo y para mí fue muy duro de pronto llegar y entrar a una sala de urgencias, verlo ahí, cómo le metían sangre ahí por una máquina porque estaba muy mal y o sea, literalmente como dependía de esa máquina pues para poder vivir y fue como sacar la fortaleza de donde no había y bueno, creer en la promesa de que aunque él estuviera mal y verlo ahí prácticamente que se estaba muriendo y que tenía que haber un milagro, como si Dios había respondido esa oración y si no se lo había llevado en ese instante, como que estaba esa promesa de que pues ya él estaba sano. Hasta que llegó un momento donde tuve que pues tener como otra vez como con un encuentro con Dios y decirle, bueno, en realidad yo acepto que pues te lo llevaste, que es tu propósito y pues aunque fue muy duro, pues tenía que saber que pues ya él estaba en un mejor lugar, que esa era como la esperanza. Bueno, yo siempre he sido era como muy apegada a mi papá, pero a la edad de 13 años, ahorita tengo 18, a la edad de 13 años pues él falleció, pues para mí fue súper duro. Porque como que yo era la consentida y como decía mi hermano, pues fue como renunciar a los sueños, ¿no? Como decir, como que ya no va a haber un futuro, como una esperanza, pero el Señor siempre me fortaleció mucho. Pues mi papá se murió en la casa, ¿no? Pues, yo asisto a una iglesia, en ese tiempo tenía una canción muy conocida que se llamaba Manda Fuego. Entonces esa canción decía, manda fuego del cielo, quema este altar, muéstrale a este pueblo que eres real y eres fiel. Entonces yo me acuerdo que, bueno, mi papá estaba le dio un infarto en el baño de nuestra casa. Entonces yo en ese momento no lo podía creer, nunca había visto a mi papá así. Entonces yo me fui corriendo a mi cuarto y empecé a cantar esa canción con todo mi corazón, ¿no? Como, muéstrame que eres real y que eres fiel y muéstrame, Señor. Eso fue a las 10 de la noche y se lo llevaron como a la clínica todo y como a las 3 de la mañana llegó una persona y nos dijo que se había muerto. Entonces como que desde ese momento yo dije, bueno, Dios no es real y Dios no es fiel. Pero yo me acuerdo que siempre el Señor me empezó a mostrar su amor, porque digamos el día que lo enterramos, Él me mostró un sueño. Yo en ese tiempo jugaba fútbol y pues mi papá siempre me acompañaba, o sea, en todo era como, me acompañaba mucho, me apoyaba mucho. Yo me enseñé que yo estaba jugando fútbol y bueno, se acababa el partido, entonces yo volteaba a mirar hacia atrás y yo decía, ay, ¿a dónde está mi papá? Y estaba un amigo y me decía, mira hacia atrás, mira hacia atrás. Entonces volteaba a mirar atrás y había un paraíso. Entonces yo, bueno, ¿dónde estoy? Y veía una luz de lejos, súper al fondo, y yo como, uy, ese es mi papá, pero estaba con luz. Y ese momento en que cada vez se va acercando más y tú no sabes qué hacer, entonces se acercaba y yo, ay, papi, ¿cómo estás? Y bueno, le daba un abrazo y literalmente me pude despedir de él en ese sueño. Yo le decía, papi, gracias porque siempre fuiste el mejor papá del mundo, por apoyarme. Y él me decía como, siempre va a estar ahí para ti. Y ese sueño fue una paz tan increíble, porque ese día en que lo enterramos, yo sentía mucha paz. Todo el mundo me decía como, tranquila. Yo no, pero es que él está bien.
Entonces es realmente entender que cuando uno tiene un sueño y lo entrega, el Señor se va a encargar de hacer todo. Y que si tú entregaste de pronto a una persona que querías mucho y falleció, el Señor se va a encargar de que ese vacío Él lo llene. Porque Él es hermoso, Él es fiel y Él nunca falla. Antes de morir me pidió perdón, me decía que lo perdonara, que había hecho muchas cosas mal. Ahí ya él fallece y me queda toda la carga a mí. Me quedan unas máquinas que ya no valen nada, me queda una situación difícil donde no hay clientes, me quedan muchísimas deudas, me quedan demandas de juzgado, queda el empleado al cual se le debía también muchísima plata, quedo con una niña de 13 años menor de edad. Realmente puedo decir que si no hubiera conocido a Jesús, no estaría aquí sentada contándoles algo de esto. Jesús fue el único que pudo abrir el camino para que la dueña del local, por ejemplo, llegáramos a un buen término. Fue el único que pudo abrir el camino para que los clientes se acordaran de que Doris existía, pero realmente siempre pude ver la mano de él siempre, cada momento. Muy duro llegar a un local, abrirlo, no encontrar a nadie, pero sí empezar a ver cómo estoy totalmente sola en ese lugar. Ya llegas tú a un local, ya llegas tú, abres, miras la soledad, nadie quiere entrar a ese lugar, ya se empieza a deteriorar todo. Llegar y sentarte tú ahí a llorar, a mirar todo, cómo se va desboronando, no tienes con qué pagar el arriendo, no tienes con qué pagar absolutamente nada. Es un luto empresarial, es un luto de tu esposo que se fue, con la persona con la que compartiste 25 años, tenías muchos sueños, muchas expectativas, pero hubo un día que tomé la determinación y entregué todo. Le dije al Señor, hasta aquí llegué, yo te entrego todo. Tuve que entregar mi SAC, y mi SAC era forma giré, era cada máquina de esas. Cuando tú entregas todo, ya Dios empieza a actuar. Entonces, cuando yo tomo esa determinación, empiezo a sentir paz en mi corazón totalmente. Cuando salió la máquina por la que habíamos orado tanto, puedo realmente tener una revelación. Cuando Jesús salió del Getsemaní, cuando botaba gotas de sangre, él estaba muy angustiado por lo que venía, porque él sabía lo que venía. Cuando yo salí de ese local, yo estaba muy angustiada porque sabía lo que venía realmente. El escarnio, la burla. Y Jesús era el hijo del carpintero, era el empresario carpintero. Él salió de su lugar, de su aldea, de su barrio en esta época. También se reían de él, se burlaban de él. Nadie lo ayudó, lo ayudaron a crucificar. A mí nadie me ayudó. Y realmente es eso, cuando tú volteas a mirar y no recibes ayuda de nadie. Pero lo que trajo paz a mi corazón, lo que trajo realmente la libertad a mi vida, fue saber que Jesucristo, cuando lo crucificaron en un madero. Y él era carpintero en su oficio. Él era un empresario carpintero y en su misma empresa lo crucificaron. Cuando él entregó, él murió para vivir. Yo entregué esos 25 años de mi vida para volver a vivir y decirle a cada uno que tiene ahí una oportunidad y que Dios restaura y que se puede hacer nuevo de todo. Todas las cosas se pueden hacer nuevas, que es un camino muy difícil, sí, pero Dios no le da una carga más de la que no puede resistir. Durante casi 20 años nos consagramos con mi familia a servirle a Dios, con Él. Cuando nos casamos comenzamos la vida cristiana, comenzamos a servirle al Señor, predicábamos en la casa donde vivíamos, luego aquí las células. Siempre Él predicó, siempre le habló a los empresarios. Llegaba alguien a preguntar algo y él se lo llevaba a una cafetería a tomar tinto y allá predicaba. Allá le daba las instrucciones de lo que es el manual de la vida, que es la palabra de Dios. Pero realmente hubo un momento de su vida que se desconectó de ese manual, se desconectó de lo que decía la palabra y puso su corazón en el trabajo, en las máquinas, en poder sacar algo adelante en sus fuerzas. Ahí es donde muchas veces fallamos, donde hacemos las cosas en nuestras fuerzas. Cuando yo dependo solamente de que hay una provisión real que solamente viene del cielo, Dios lo hace y abre caminos donde no pensamos que lo había. Y es eso, es que realmente hay esperanza y se puede avanzar en todo lo que queremos. Esperanza. Esa es tal vez la palabra que muchos necesitan escuchar hoy. Déjame decirte que Jesús, hay esperanza para la situación que vives, sin importar cuál sea, a nivel financiero, a nivel sentimental, a nivel familiar. Dios tiene un futuro para ti. Te invitamos a suscribirte a este canal, a que nos ayudes a compartir estos testimonios con amigos, con familiares, con personas que tú crees que lo pueden necesitar, para que así muchos conozcan el poder que hay en Jesús. Gracias por vernos, nos vemos de hoy en 8 días.